Bueno, buenas noches. Mi nombre es Oscar Fabián Vanegas Padilla de la carrera de Ingeniería de Alimentos. La noche de hoy vamos a hablar sobre la actividad número 3, que son las técnicas cromatográficas líquida y de gases. Bueno, entonces digamos que en esos dos tipos de cromatografía tenemos la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC, que esta técnica es una técnica analítica que te permite separar las mezclas complejas con el propósito de identificarlas, cuantificarlas y purificarlas. Se usa sobre todo en la investigación química, bioquímica y en la parte clínica. También es aplicada en la obtención de aminoácidos, proteínas, hidrocarburos y algunos medicamentos. En la cromatografía de alta resolución, entonces digamos que el montaje que tenemos es el siguiente. Una muestra se hace pasar por una columna, que es la fase estacionaria. Y se hace pasar por un líquido a presiones altas. La intención es disminuir el tiempo en que los componentes separados permanecen en la fase estacionaria. Entonces, como lo podemos ver, aquí tenemos una bomba y lo que hace es pasar por esta columna de HPLC. Posteriormente a eso, a la salida existe un detector que indica la cantidad de soluto saliente, y también tenemos un equipo que es un cromatograma que nos ayuda a generar un resultado. Bueno, la literatura nos habla de que entre menor sea el tiempo de la muestra en la columna, mayor será la resolución y la sensibilidad. En este tipo de cromatografía tenemos dos fases, que sería una fase normal, la cual se usa una fase estacionaria polar y una fase móvil apolar, y se usa sobre todo para las muestras polares, y una fase reversa que se desarrolló por debido a la cantidad de biomoléculas polares, y la fase estacionaria es polar y la fase móvil es también polar. Por otro lado tenemos la cromatografía de gases. Digamos que este tipo de cromatografía tiene una alta sensibilidad a la hora de analizar compuestos volátiles. Pues en ella se volatiliza y se inyecta en una columna cromatográfica, elevando su producto de se inyecta en una columna cromatográfica y se produce por el flujo de la fase móvil de un gas inerte. La fase móvil no interacciona con las moléculas del analito y solo se usa para transportarlo a través de la columna. Esta fase tiene algunas características, pues en ella se restringe la separación de los compuestos con peso molecular y unas temperaturas específicas que son muy pequeñas. Muy pequeñas el peso molecular y muy altas las temperaturas. Tiene una alta sensibilidad a la hora de analizar compuestos volátiles, como ya lo habíamos dicho, y en esto existen dos tipos que se podrían caracterizar, como es la cromatografía de gas sólido y la cromatografía de gas líquido. En la cromatografía de gas sólido, la fase estacionaria es sólida y en ella se produce una retención de los analíticos como consecuencia de la absorción física. Y la cromatografía de gas líquido se basa en una distribución del analítico entre la fase móvil gaseosa y una fase líquida inmovilizada sobre la superficie de un sólido inerte. Como lo podemos evidenciar aquí en el montaje, entonces la muestra para la separación se inyecta en una pequeña cantidad de la muestra y una corriente de gas inerte a elevadas temperaturas. Esta corriente de gas atraviesa, como lo vemos aquí,
una columna que normalmente tiene una condición de temperatura elevada, y se separan los compuestos de la mezcla por medio de un mecanismo de partición, gas líquido, y de absorción, gas sólido. Posteriormente pasan por un sistema de detección, al igual que el otro tipo de cromatografía que estamos analizando. Esta también tiene un detector. Finalmente podemos hacer una comparación desde los detectores presentes. Por ejemplo, en la cromatografía HPLC existen de absorbancia ultravioleta con filtro, de absorbancia ultravioleta con filtros monocronadores, de absorbancia en el infrarrojo, de fluorescencia y de índice de refracción. Mientras que en la cromatografía de gases tenemos ionización de llama, conductividad térmica, termoiónico de llama, de captura de electrones y emisión atómica. Cada uno, digamos, que va a diferenciarse es en el tipo de compuesto o producto que va a reaccionar con la muestra. Muchas gracias.